Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo me llamo Raúl Villarroel, me presento, soy ingeniero en construcción. Bueno, aquí estaba un poco yo más joven, pero soy yo. La cosa es que los quiero ayudar a comprender lo que es la física. Y para eso, a comprender ustedes, no comprender, sino que cómo poder comprenderla más fácil, podría decir yo. Porque a mucha gente le cuesta, se le hace chino, la física es porque es un poco complicada de entender. Yo aquí les voy a hacer una pequeña introducción. Disculpa. Introducción, disculpan la letra, escribo muy mal. Una pequeña introducción a la física en cuanto al campo de cinemática. Hoy día estamos, espérenme, a 28 también. A 28 de septiembre del año 2021. Ya, para comprender la cinemática, que es el movimiento de los cuerpos, ustedes deben tener bien claro las fórmulas de la cinemática, las fórmulas básicas, que son la velocidad y la aceleración. La velocidad se mide en distancia partido por tiempo, y esto se mide en metros por segundo. Aquí esto tenía que haberlo dibujado rojo. Y la aceleración es la velocidad partida por tiempo. ¿Qué es lo que la velocidad se mide en metros por segundo? Y el tiempo, acá tenemos, si hacemos una, no sé, pues, si multiplicamos esto, multiplicamos metros eh, por metro segundo al cuadrado. Segundo por segundo por segundo. La distancia en metros, ¿cierto? Ya. Entonces, metro y el tiempo se mide en segundos, pero como la distancia en metros por segundo y acá la aceleración, o sea, la velocidad se mide, en el fondo es reemplazar la velocidad en esta fórmula y le da metros por segundo al cuadrado la aceleración. Ya, bueno, eso es algo muy básico que tienen que saber. Y a veces para determinar la aceleración o la velocidad, siempre a uno a veces le da la velocidad final y te dicen la inicial. Bueno, eso es fácil de determinarlo. Uno tiene que sacar una velocidad promedio o una aceleración promedio. Y la velocidad promedio y la aceleración promedio se saca con la velocidad final. O sea, disculpe, me equivoqué, que es la fórmula. Disculpen, por favor, es distancia menos la distancia inicial. A lo mejor no se verá muy feo, disculpen, pero mi letra a lo mejor voy a tratar de cambiarla para la próxima vez que empecemos a compartir esto haciendo ejercicio. Ahí se va a poner entretenida la cosa. Pero para eso tienen que primero, les vuelvo a repetir, tener claro la fórmula de velocidad, la fórmula de aceleración y la fórmula que vamos a ocupar siempre de la posición de un móvil es esta, que es la posición inicial más la velocidad inicial más un medio de la aceleración del tiempo al cuadrado. Eso ténganlo muy claro. Entonces, no la ven ahí. Es que lo escribí mal ahí. Es que tengo muy mala letra. Espera un poco. Para que lo entienda mejor. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración. Eso tienen que grabárselo de memoria porque eso es para buscar la posición de un móvil.
Entonces, gracias a estas pequeñas diferencias o sea, a estas pequeñas fórmulas, nosotros podemos empezar a poner, por ejemplo, la posición de un móvil en tal tiempo. Ya, ponele un móvil en T sub 1 y nosotros queremos ver cuándo se encuentra con otro móvil. Entonces eso sería en un tiempo 2, ahí hacemos otra ecuación y empezamos a jugar con la fórmula. La física no es, ¿cómo decirle? No es pura fórmula ni matemática, no. La física es saber comprender lo que uno quiere buscar. Por ejemplo, a ver, si yo te digo, este auto a 100 kilómetros por hora y el que lo sigue viene a 120, pero el otro partió 100 metros antes, ¿en cuánto tiempo lo pilla? A ver, aquí lo que hay que tener claro es el concepto de la posición del móvil. Entonces ahí nosotros hacemos su... a ver, espera, voy a borrar esto. Espera un segundo. Nosotros ocupamos, por ejemplo, si tenemos un móvil que se dirige hacia acá, supongamos a 100 kilómetros por hora. Ya. Y acá viene otro móvil. Y este va a 50 kilómetros por hora. Vamos un segundo aquí. Este va a 50 kilómetros por hora. Ya. Y lo separa algo, cualquier cosa. Pongámosle 300 metros. 300 metros. Desde que uno sale hacia allá y el otro sale hacia acá. Aquí nosotros tenemos que hacer nuestro eje de coordenadas y X y determinar, posicionarlo en el espacio. Uno va a quedar negativo, el otro positivo, pero en el fondo tenemos que ocupar esta fórmula de la posición inicial. Esta sería la posición inicial de 1. Porque llamémoslo a este auto X1 y a este X2. Entonces yo para X sub 1, dependiendo de donde yo tome mi eje de coordenadas, supongamos lo tomo en 0, o lo tomo a 300, o el otro, pues. Pongamos X sub 1, ya. Velocidad inicial no la conocemos. Acuérdense de la fórmula. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración del tiempo al cuadrado. La velocidad inicial no la conocemos, por lo tanto, el tiempo 0. Pero con esos datos que nos entregan, aquí perfectamente podemos calcular la aceleración, el tiempo. Con esto no es algo muy difícil de comprender. Yo solamente les estoy dando como una forma de verlo para que se le haga más fácil, más complejo. Eso es en cinemática. La misma fórmula, esta que tenemos acá, esa. Bueno, esa fórmula de la posición inicial, esta que está acá, todo eso, también la podemos ocupar en caída libre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un precipicio, ya, y yo tengo un objeto, y el objeto lo tiro de una masa, ponele 2 kilogramos. Ya, lo dejo caer. Que no es lo mismo que yo lanzara el objeto hacia arriba y lo dejara caer. Son dos cosas totalmente distintas. Ya, pero ocupamos esta misma fórmula, con la diferencia, no,
En caída libre ocupamos la misma fórmula que en cinemática, pero con la diferencia que cambia la gravedad. Entonces ahí nosotros estamos trabajando en el eje Y. Aquí, ¿qué decimos nosotros? Es igual a velocidad inicial por tiempo. Y aquí tengan presente esto. Es menos. No más un tiempo de la aceleración. No, es menos porque va en caída libre, va hacia abajo. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por lo general negativa. Si usted la quiere tomar como positiva, bueno, depende de donde usted ponga su eje de referencia. Siempre. Y X uno tiene que hacerse, lo puedo tomar yo aquí, como también yo lo puedo tomar acá. Entonces, si lo tomo aquí, puede ser aquí positivo, o si lo tomo acá puede ser negativo. Depende de donde ustedes lo tomen. Bueno, eso yo creo que es una pequeña introducción a la física para que lo comprendan y no sé, pues ustedes lo comenten ahí en su casa. No creo que les guste, porque los cabros chicos son medio complicados para ver este tipo de cosas. Pero como repaso, tener los conceptos claros de velocidad, distancia partida por tiempo, aceleración, velocidad partida por tiempo, y la fórmula clase de cinemática que indica la posición inicial, que es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración del tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula básica. Más adelante es un curso más avanzado ya, que cambia la fórmula dependiendo de las condiciones o del nivel de avance que tengan ustedes. Para un cuerpo es x sub 0 es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración del tiempo al cuadrado. Esta es la posición inicial cuando uno quiere reemplazar en el momento para determinar valores. Por ejemplo, si te dicen 300 metros, bueno, aquí yo reemplazo 300 metros, pero aquí yo se la estoy haciendo fácil. Entonces, recuerden siempre, esto se mide en metros por segundos, esto se mide en metros por segundo al cuadrado. Y aquí ustedes determinan, por lo general, estos son metros, porque esto te indica la posición, nada más, la posición del móvil en el momento. Por lo general ustedes tienen que hacerle un gráfico a un vehículo, otro vehículo, y después lo juntan, si no es algo muy difícil, no es algo muy difícil de comprender. Con el tiempo, un par de ejercicios y después ya les queda claro, y así no es tan difícil. Ya pues amigos, ya lo latí suficiente, espero que hayan comprendido las cosas básicas de la cinemática para poder empezar a hacer ejercicio y ese tipo de cosas. Lo que yo aquí les mencioné no es nada, es algo muy fácil. Me despido amigos, que estén bien, espero que les haya gustado. Próximamente vamos a subir, bueno, muchas más cosas y en este canal vamos a ver hartas cosas, vamos a ver física, biología, química, astrofísica, vamos a hacer ejercicio de todo. Ya pues amigos, espero que les haya gustado, que estén bien, cuídense.